Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Nuestra invitada de hoy es Luciana Leucí García, con casi 19 años de experiencia en el mundo de gestión humana, enfocada en los últimos 12 años como miembro activo de una empresa remota en el área de L&D Recruiter. Ella también es Scrum Master y mentora y tiene su propio emprendimiento. El tema del día de hoy son conversaciones difíciles en los ámbitos de trabajo y te invitamos a que escuches a Luciana en su experiencia sobre la temática y qué podemos hacer para seguir mejorando. Esperamos que lo disfrutes. Muy contenta de estar formando parte de este podcast. Bueno, como ya me presentaste, soy Luciana, soy argentina, vivo actualmente en Uruguay y tengo más de 20 años de experiencia en recursos humanos, donde a lo largo de mi carrera me he especializado en la parte de selección y de Learning and Development. Actualmente trabajo ya desde hace 13 años en una empresa que hace desarrollo de software y lo más interesante y que siempre me gusta contar es que la empresa trabaja principalmente remota y tenemos personas trabajando desde más de 15 y 16 países, lo cual hace que sea un equipo multicultural, muy diverso y muy enriquecedor para formar parte. Bien, me encanta. Bueno, de base, hace muchos años ya de trabajo remoto, digamos, inclusive antes de la pandemia, entonces me encanta, digamos, conocer más y experimentar más y escuchar más de otros, ese tipo de experiencias, así que, bueno, como que resuenan más, digamos. Igual se siente re lindo ir y visitar a un cliente en las oficinas y ver caras nuevas y hacer actividades ahí, de todas maneras, bueno, es la experiencia de cada uno. Tema para otro tipo de conversaciones. Bueno, Tal cual, a porque ver. va para largo. Sí, es debate y de esos largos así. Lo que vamos a hablar hoy, bueno, está por un lado facilitación y por el otro lado conversaciones difíciles. Entonces, desde tu experiencia, quería conocer primero cuál es el vínculo entre las dos. A ver, yo por asociación entiendo que sí, pero de ahí qué involucra todo eso, no lo sé. Entonces, bueno, ahí vamos con la primera pregunta. Bien, bueno, a ver, cuando hablamos de conversaciones difíciles, en realidad son conversaciones. El difícil se lo agregamos en gran parte por nuestra percepción de que esa conversación va a ser difícil, por nuestra expectativa de cuál puede ser el outcome de la misma, por cuestiones a veces de nuestra propia, a veces falta de herramientas o inseguridad o por la consecuencia que puede traer esto, ya sea en nuestro trabajo o en la relación con esa persona. Pero estamos hablando que se trata de una conversación. Y la facilitación lo que nos ayuda es a cómo, a cómo encararla, cómo estructurar esa reunión y cómo poder llevarla adelante de una manera que tratemos que sea más allá del resultado, que sea una buena experiencia y que pueda desarrollarse de una forma positiva en el sentido de que fluya, que se puedan tocar los temas que se tienen que tocar, que todas las partes puedan participar, puedan hablar y llegar a una situación de cierre o de avance con esa conversación. Entonces, la facilitación puede estar dada por una persona neutral, ajena, externa, a quienes van a participar de esa conversación, o a veces en un equipo puede ser, por ejemplo, quien está a cargo de ese equipo que facilite la conversación entre los distintos miembros. La facilitación es una herramienta que utilizamos para poder llevar adelante esta conversación y que en muchos casos es positivo cuando, sobre todo en casos donde la conversación a veces se da entre partes que no están llegando a un punto de encuentro, que no, entre ellos solos no pueden llevar adelante esa conversación de forma positiva. Entonces, un facilitador puede ayudar a que esa conversación fluya de una mejor manera, que las dos partes puedan
hablar, puedan participar, puedan expresar sus distintos puntos de vista y también mantener esa conversación dentro de una estructura, siguiendo una dirección, que no se vayan fuera de los temas a tratar y que pueda llevarse adelante. Ok, ahí tengo una pregunta, pues me vino algo ahora a la mente, digo, entonces, ¿cuál sería la diferenciación cuando el rol es de negociador, digamos? Viste que en ámbitos legales tenés ese rol de negociador entre dos partes, legales, laborales y otros. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Es una similitud o se le llama facilitación por el ámbito en el que estamos hablando ahora? ¿O no son nada que ver? Se me vino, digamos, ahora porque como es Puede haber un mediar, poco, digamos. sí, puede haber un poco de ambos. A ver, el negociador, más allá del Mediador rol sería la palabra, legal, más que negociador, perdón. mediador, más allá de un rol, sí, si vamos a mediador, bueno, ahí puede ser un poco más similar. Depende del entorno, depende del tipo de conversación. Cuando vos estás mediando, se entiende que hay dos intereses distintos y que estás tratando de llegar a un punto común. Cuando estás facilitando, no necesariamente, lo que estás es ayudando a través de tu intervención, de tu participación, a que la conversación pueda llevarse adelante. A veces es ayudar haciendo preguntas o destrabar porque las personas que están participando en esa conversación quizás no son buenos comunicadores. Entonces, a lo mejor ni siquiera hay un conflicto. Lo que necesitas es que esas partes puedan hablar entre sí y las ayudas a que eso pueda suceder y que puedas brindarle el soporte que quizás por sí solos no tienen o en esa situación en particular no tienen. El mediador ya es un rol más definido, más estructurado y sobre todo se da en ciertos ámbitos en particular con expectativas claras. Para ser facilitador no tiene que ser un rol tan formal, ¿no? Una persona dentro del mismo equipo puede cubrir este rol siendo bueno en facilitar este tipo de conversaciones. Bien, ok, bárbaro, quedó claro. Entonces, a ver, y volviendo, digamos, a la conversación como tal, entonces, basada en la experiencia que vos ya traes, ¿cómo se realiza en este tipo de ambiente remoto, digamos? Bien. Hay algo que es común, independientemente de en qué ambiente sea la conversación, que es la preparación previa. Siempre es fundamental poder prepararse, poder separar lo que es los hechos que ocurrieron, lo que queremos compartir, qué es lo que pueden ser emociones o sentimientos que tenemos en base a eso. Y también tener en claro cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr de esa reunión. No siempre es una resolución lo que necesitamos, quizás es poder aclarar algo o poder salir de ahí con un plan de acción, pero llevando adelante esa conversación es muy importante tener en claro qué es lo que vamos a lograr y prepararnos para ello. Después, específicamente en el entorno remoto, trato que las reuniones que sé que los temas van a ser más sensibles o que pueden llevar a tener algún tipo o de resistencia o de conflicto o algo por el cual la considero que va a ser una conversación difícil, trato que sea con cámara en lo posible, porque esto permite poder tener también esa lectura del lenguaje no verbal, esa lectura de la reacción que puede estar, y también facilita la participación de las dos partes. No sé si te ha pasado, pero cuando se está sin cámara, no sabes si la otra persona va a hablar, quiere hablar, tiene esa intención de comunicar algo. Entonces muchas veces tendemos a cubrir los silencios y seguimos hablando, hablando, hablando y no dejamos el espacio, Ok. claro, no dejamos el espacio para que el otro hable. Entonces, además de ver esa reacción, facilita que haya un ida y vuelta en la comunicación. Después, y esto es más de largo plazo, es un trabajo más de fondo, no se limita a una conversación,
Teniendo un entorno de trabajo remoto, es muy importante cómo se llega a esa conversación desde el punto de vista de la cultura de la empresa. Que la empresa pueda fomentar las comunicaciones abiertas, que pueda fomentar el brindar feedback como algo cotidiano, como algo normal, el poder tener una cultura que fomente el diálogo, y brindar toda una estructura a través de esta cultura, cuestión que puedas usar esto de marco para estas conversaciones. Cuanto más claridad tengas desde cuestiones como qué es lo importante para la organización y cuáles son los puntos comunes, cuáles son las herramientas con las que contamos, procesos, es decir, toda una estructura que ayuda a que cuando estamos llevando adelante esta conversación del tema que sea, podamos apoyarnos y podamos hacer referencia a estos artefactos que nos brindan un punto común o nos brindan un entorno común. Te doy un ejemplo concreto. Si en un equipo remoto vos tenés en claro qué se espera de desempeño, cuáles son las expectativas de cómo brindar un reporte de estatus, cómo se comunica ese equipo en el día a día, en lo cotidiano, cuando el problema radica en que algo de esto no se está cumpliendo, esa conversación es mucho más fácil de tener, porque vos haces referencia a lo que se espera. Y no es lo mismo de lo que se espera en un equipo que en otro. Cada equipo, cada empresa tiene sus particularidades. Quizás en mi equipo tenemos flexibilidad horaria, pero es importante que comuniquemos en qué horarios vamos a estar disponibles para poder organizarnos. Esa es una expectativa de mi organización. En otra organización el trabajar remoto significa algo diferente. Entonces, si esto está claro desde antes y además promoves un espacio de comunicación abierta, llegar a una situación de una conversación difícil, están más preparados ambos y hay un entorno que favorece esto. Si no tenés ninguna de estas estructuras, te va a resultar mucho más difícil porque va a haber que empezar estableciendo cuáles son esas expectativas y los puntos que hay de desconexión, en qué no estamos encontrándonos, y de ahí partir a cómo resolver los problemas que pueda haber. Entonces, para mí es fundamental que si hay un equipo de trabajo que es remoto, sea una organización, sea cliente, consultor, tenemos que trabajar para que la conversación, la comunicación sea fluida, sea positiva, y que no dejemos que solamente hablemos cuando las conversaciones van a ser difíciles, porque en esos casos es hasta ni siquiera quizás nos conocemos en detalle. Entonces es importante que las conversaciones difíciles ya tengan esa práctica hecha antes de la conversación habitual, cuestión de poder llegar a una instancia más complicada, pero teniendo una buena base previa. Sí, como que ahí estoy pensando, digamos, varios escenarios, digamos, que puede ser, digamos, ya sea con un cliente, por ejemplo, de que tenés distintos espacios, digamos, y al momento de tener una conversación difícil o un tipo de conversación en donde realmente se necesita después tomar acción, ¿qué pasa con el otro lado? Si te va a escuchar, si no te va a escuchar. Entonces, y después, dentro de un equipo, cuando tenés que brindar un feedback que es negativo, por algo, digamos, que va a ayudar a esa persona a crecer igual, a pesar de que el feedback sea negativo, y si es que la persona quiere crecer, digamos. Entonces, creo que de la base también está todo lo que vos dijiste y esa construcción de una relación a largo plazo, más allá de la confianza que podés generar, que para algunas personas se confía o no se confía, para otros tenés grados de confianza de acuerdo a cada situación. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, lo que veo es esa construcción de esa relación a largo plazo, ya sea internamente con el equipo, en la empresa o con un cliente, digamos, para poder tener ese tipo de conversaciones. Exacto. Y una cosa que sí aprendí,
Perdón, es esto ¿No? de, Por bueno, favor. pedir permiso, Ujú. acomodar, digamos, bueno, necesito tener una conversación con vos sobre esto, cuando podés. Entonces, como, sí, Sí, exacto. A ver. por lo menos. Y Y también vos planteabas esto del feedback y ahí tomo dos puntos que quiero comentarte. Uno, el feedback negativo, Sí. que en realidad lo que buscamos que siempre es un feedback constructivo. Si Ujú, no te digo lo que observo, que no está acorde al nivel de lo que se espera, de el nivel de desempeño que esperamos o de las expectativas que tenemos en cuanto a tu desempeño, no te estoy dando la oportunidad de mejorarlo. Ahora, si solamente te voy a hablar cuando te voy a dar un feedback de ese tipo, ujú, y va a ser una relación difícil. Entonces, si llevamos adelante esa conversación y donde el feedback que se da es tanto cuando las cosas se hacen bien, cuando hay una oportunidad de ujú, mejorar, no porque salió algo mal, sino porque esto salió excelente y tenemos una oportunidad de llevarlo al siguiente nivel. Y también te doy el feedback cuando algo no salió bien y tiene oportunidad de mejorar. Todo eso hace que ese feedback negativo, digamos, ujú. quede dentro de lo normal y lo esperado del trabajo. No es como cuando éramos chicos y íbamos al colegio y te llamaban de dirección y vos sabías que algo malo había pasado. No, no tiene Sí, que ser tal esa cual. situación de hacemos una reunión de feedback y sabés que me van a retar, me van a decir que algo está mal, voy a ir a penitencia. No, es, si vamos a este ejemplo de lo que es desempeño, el desempeño es algo que se gestiona continuamente. Entonces, las personas esperan que se les dé esta devolución de lo que están haciendo bien, lo que pueden mejorar y lo que también se ha hecho mal y ayudarlos en cómo mejorarlo. Y después el Ujú, otro punto, me parece súper importante esto que decías de pedir permiso. No es solamente, a ver, es pedir permiso desde el, también te puedo dar feedback en esto, podemos hablar de esto, porque en una relación de manager y la persona que reporta a él, es ujú. decir, en este vínculo se espera que haya un feedback, porque es parte también del compromiso que tiene quien gestiona un equipo de ayudar a ese equipo a desarrollarse y el feedback es una de las formas a través de las cuales se ayuda. Pero después, nosotros podemos ser compañeras de trabajo y yo te quiero dar feedback de algo porque me Ujú, pareció, vi algo, observé algo que te lo quiero compartir. Eh, y en esos casos es aún más necesario el pedir, decir, Laura, ¿podemos charlar de cómo salió esta situación? Hay algunas cuestiones que quisiera comentarte eh, y que está en vos si lo aceptás o no. ujú. También algo que es muy importante es esto vos decías de cuándo agendarle y demás. Cuándo agendamos ciertas reuniones, dar el espacio para que la persona pueda dedicarse a eso. Por ejemplo, una práctica que a mí no que yo no recomiendo es cuando tenés una conversación difícil, no agendarla el viernes al final del día. Porque tenés esa conversación Ay, y no, cada uno se va al fin de semana y se claro. va con esa carga, se va con todo eso que no tiene dónde descargarlo. Entonces siempre es mejor hacerlo, incluso te diría ni siquiera el viernes, mejor hacerlo hasta el jueves, cuestión de que si la persona se quedó pensando en algo que hablaron, tiene la oportunidad de volver y decir, Claro. Laura, continuemos esta conversación, necesito que continuemos esta conversación. Entonces, tener en consideración los horarios, tener en consideración los días. Si sabemos que la persona tiene a lo mejor un horario flexible y en algunos horarios quizá no está muy disponible, validar que va a poder dedicar ese tiempo y preguntarle, decirle, necesito que hablemos de un tema que es importante para ambos, ¿en qué momento podés dedicar 30 minutos a estar 100% concentrado acá? No mails, no notificaciones, nada más. Aunque parezcan cosas normales, la realidad es que muchas veces estamos haciendo el multitasking y estamos en una reunión y mientras Mm, estamos respondiendo un mail y mientras... Entonces, definir que esa reunión necesitamos esa concentración, ese estar presentes al 100% y poder hacerlo. Y también algo importante, sé que sobre todo en recursos humanos a veces hay cuestiones que por confidencialidad o por procesos no podemos ujú. ser del todo abiertos con anticipación, pero en lo que podamos definir una agenda, establecer cuál es el tema de conversación, como para que la persona no llegue a la reunión con ansiedad, con no saber, con ese llegó sin
idea del tema, pero me citaron a hablar, entonces va a ser algo negativo, que ahí es donde muchas veces la persona se predispone a que sea una conversación difícil porque no sabe el tema y se siente que va a una reunión sin saber qué esperar. Y eso en muchas oportunidades es negativo. De nuevo, yo siendo recursos humanos sé que hay a veces que no podemos lamentablemente plantear de antemano cuál es el motivo de la reunión y tenemos que llevarlo adelante ahí, pero sí tratar de manejar esa situación y de plantearlo de una manera que la persona pueda ir tratando de que vaya más preparada y con menos ansiedad dentro de lo que nosotros podamos trabajar, ¿no? Hay una parte que está al lado de la persona y ya eso nos excede, pero lo mejor que podamos preparar esa instancia va a ayudar también a que todos participen de mejor manera. Sí, estaba pensando también, digamos, en ese rol de lo que es recursos humanos o gestión humana, digamos, y cómo complementa con otras áreas en esa tarea, digamos, porque justamente es un supervisor, es un manager, es un líder que tiene el rol y después es cada miembro, digamos, de ese equipo. Ahora, entonces, en esos escenarios como que está más visible, digamos, ese rol. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenés organizaciones en donde sí tenés equipo, solo que cada uno trabaja de manera individual? Ahí sí, yo no sé cómo lo veo en ese sentido, no sé cómo lo ves vos ahí cuando es distinta la dinámica, que hacías referencia antes, en que digamos, hay pautas claras, digamos, de la empresa. ¿Qué pasa cuando hay un equipo como empresa, solo que internamente con los distintos proyectos que tienes, se trabaja de manera individual? Bien, bueno, ahí depende mucho de cómo sea esa estructura, esa dinámica, porque aunque se trabaje de forma individual, debería haber del lado de la empresa algún tipo de guía o de claridad en cuanto a lo que se espera de cada rol. Sé que muchas veces esto puede diferir, pero ahí, bueno, obviamente lo que vamos a encontrarnos, generalmente en estos casos lo que va a pasar es que las conversaciones difíciles van a ser más habituales. Cuanto menos claridad y menos orden haya, nos va a ser más frecuente el encontrarnos con conversaciones que van a ser difíciles porque vas a partir de estar parados en distintos lugares. Desde la empresa, recursos humanos, quien esté a cargo de la organización van a tener ciertas expectativas y las personas quizás están trabajando sin tener visibilidad de eso. Entonces, si tenés alguien en recursos humanos en ese tipo de empresa, lo que vamos a tener que trabajar es, o mi recomendación por lo menos sería utilizar cada una de estas conversaciones también como un espacio para identificar cuáles son problemáticas a lo largo de la organización y de funcionamiento. No solamente quedarme con la conversación con Laura, sino identificar cuál fue el problema que llevó a esa conversación y cómo podemos evitarlo, porque si no me voy a encontrar en situaciones de tener que tener la misma conversación con muchas personas y no va a ser ni eficiente ni positivo, es algo que es posible de prevenir y está siendo de cierta forma un llamado de atención a que hay ciertos problemas. A ver, yo en el pasado he trabajado en organizaciones o en situaciones donde no había una estructura clara o no estaba tan claro el rol de líderes, de supervisores, y he tenido que participar de conversaciones donde muchos de los problemas se daban por una falta del lado de la organización. Entonces, en esos casos, para mí lo que me ha resultado es ir preparada sabiendo que hay una falla o una falencia del lado de la organización, poder separar eso con lo que se hizo quizás mal o de forma eficiente al lado de la persona y ver qué planes de acción podemos sacar de ahí, tanto para la persona como para la organización. Eso ayuda mucho a poder a poder evitar que a futuro estas conversaciones se repitan. Y también
son frustrantes para la persona, cuando quizás al no tener procesos o no tener objetivos definidos o no tener claridad en lo que tenía que ser, después se dan problemas y resulta frustrante porque intentó quizás hacer ciertas cosas y no todo salió bien y no es 100% responsabilidad de esa persona. Entonces, desde mi lado, recursos humanos, independientemente de cómo sea la estructura, trato de hacer una lectura de cuáles fueron los problemas y ver qué son las cuestiones que se pueden mejorar, no solo en ese momento, para resolver esa situación puntual que estamos trabajando, sino también tener una mirada más a largo plazo, más organizacional y poder evitar que lleguemos a esa situación. Depende de cada caso, obviamente, pero volvemos al punto. Cuanto más autonomía queramos dar, cuanto menor estructura queremos tener de reportes, más tenemos que brindarle a las personas guías claras, documentación, procesos y todo lo que necesitan para tener autonomía y llegar a los resultados que como organización esperamos. Bien. A ver, igual te lo llevo incluso al punto de los clientes. Sí. Si vos trabajás con clientes y tu cliente no te da expectativas de lo que desea en cuanto al resultado, forma de trabajar, de manejarse entre ambos, de comunicarse, es muy probable que haya una lectura distinta. Entonces, en ese caso, al ser tu cliente, tenés más lugar vos también de proponer y plantearle, bueno, te voy a dar reporte una vez por semana, nos vamos a comunicar de esta manera, yo te voy a pasar esta información, necesito que en este plazo vos me des un feedback de lo que te mandé, si no te sirve esto que te estoy planteando, proponeme en qué tiempos, de qué manera, cómo, pero tiene que haber un acuerdo entre ambos de cómo trabajar. Te quería preguntar, digamos, también, al inicio, digamos, me quedó la duda, tal vez sea la parte graciosa del episodio, pero no sé si es bueno o malo tener las conversaciones difíciles. No sé si es tan bueno, digamos, tener muchas conversaciones difíciles o casi nada de conversaciones difíciles. Mira, depende mucho de dónde de dónde estemos. Hay momentos en los cuales las conversaciones difíciles son necesarias porque son partes de cambios, de ajustes que se están haciendo en las organizaciones, de procesos que entonces nos llevan a tener que tener muchas conversaciones difíciles con muchas personas, pero que esas conversaciones deberían dar después lugar a un mejor ambiente de trabajo o a estar todos alineados hacia qué dirección vamos. Lo que es negativo es cuando las conversaciones difíciles que tenés son siempre las mismas problemáticas, siempre llegamos al mismo punto, donde se comienza a hacer un ciclo repetitivo y vos ves que estás como en un punto del cual no avanzás como organización. No tener ninguna conversación difícil ahí habría que evaluar si no se están teniendo porque no se animan a hablar o porque las cosas no se gestionan. Porque otra vez, lo difícil es un calificativo que le damos. Es muy probable que si tenés una organización muy saludable en la forma de funcionar, con una comunicación muy abierta, con un muy buen liderazgo y donde las personas sienten que tienen esa oportunidad de no solamente de hablar, sino hasta incluso ellos mismos, de dar feedback negativo de cosas que pueden estar pasando, de dar conversaciones que podrían ser calificadas más de difíciles, cada vez más vas a escuchar el tuve una conversación difícil con, y más va a ser tuve una conversación muy interesante sobre este tema. Porque lo estás naturalizando, que las conversaciones que van a tener van a ser algunas más complejas, otras menos, de temas que nos gustan más o menos, pero son necesarias para mejorar, son necesarias para el funcionamiento positivo. Entonces, yo en lo que me enfocaría es, si no ocurre ninguna conversación, es investigar, ver qué está pasando, y si ocurren muchas, entender en qué contexto es ese mucho. Porque otra vez, cuando estás haciendo cambios, es normal que tengas que tener mucho más conversaciones que cuando todo va normal. Ahora, si estás constantemente atendiendo conversaciones difíciles por falta de gestión previa, es decir, llegaste a ese punto porque
no se tomaron las medidas previas para evitar llegar a esa situación, o los puntos que trabajas son siempre los mismos, ahí sí te puede estar dando un indicio de problemas recurrentes no resueltos dentro de la estructura. Bien. Y ahí entonces te pregunto, porque también hablamos al principio de facilitación y después de construir esas relaciones, digamos, dentro de la organización, el tipo de liderazgo, cómo es la comunicación. Entonces, ¿con cuáles otras áreas o disciplinas se relaciona las conversaciones, este tipo de conversaciones? Mira, creo que hay algo que no mencionamos, que no es necesariamente una disciplina, pero me parece que es algo importante mencionar, que tiene que ver con las diferencias culturales que puede haber dentro de un equipo. Y esto es importante considerarlo porque las distintas culturas se comunican diferente. Entonces, poder entender esas diferencias ayuda mucho a comunicarnos mejor. Te doy un ejemplo puntual. Nosotros, yo te contaba que en la empresa tenemos personas en más de 16, 17 países y es muy diverso culturalmente. Y nos pasa que hemos tenido que hacer estudios, investigación de otras culturas para entender cómo conectarnos mejor, cómo comunicarnos y entendernos. A veces te vas a encontrar con culturas que son mucho menos confrontacionales, donde te van a decir algo negativo de una forma muy políticamente correcta, muy disfrazado o de algo positivo porque no quieren ir al choque. Y si vos culturalmente tenés un enfoque mucho más abierto, no lo vas a entender como algo negativo lo que te están diciendo, lo vas a entender como algo positivo. Entonces, esa diferencia va a ser crítica porque te están dando un feedback de algo crítico, clave a resolver, y vos quizás lo podés estar entendiendo hasta algo positivo. Entonces van a estar con un punto de desencuentro muy grande. Entonces, para mí, atender las características, no vamos a decir diferencia, pero las características culturales que tiene cada grupo es muy importante, hablándolo desde las características que puede tener por distintas culturas, por cuestiones generacionales. Eso es algo clave que también necesitamos atender pero bueno, de nuevo, poder entendernos, que es algo importante. El resultado de esa conversación después no siempre va a ser lo que queríamos o no siempre va a ser positivo, pero lo importante es que podamos llegar a un punto donde estamos de acuerdo incluso hasta si no estamos de acuerdo, ¿no? Pero tenemos claridad dónde está parado cada uno. Tenemos un plan de acción concreto en cómo vamos a continuar o qué va a pasar después de esa conversación, como para cerrar esa situación. El resultado después puede ser el que esperábamos o puede ser distinto porque no depende solamente de nosotros, pero sí que esa conversación sea productiva desde el lado de podemos llegar a una situación de resolución de este caso. Y bueno, lo cultural, como te decía, es algo que me parece sumamente importante a considerar hoy, donde cada vez más entornos son diversos y es algo que es sumamente necesario. Inteligencia cultural. Exacto, nosotros estamos trabajando en armar lo que se denomina el mapa cultural, que es las características justamente de las distintas culturas como para que nos sirva de guía de encontrar esos puntos comunes y de entendernos, ¿no? Porque también no es solamente pensar que tiene que conocer, cómo el otro se comunica, es también cómo yo me comunico y en base a eso las otras personas también tienen que aprender de mí, yo tengo que aprender de ellos y bueno, llegar a esos puntos de encuentro. Tal cual, sí. Súper clave eso también, sí. Y te pregunto, digamos, para ir cerrando también. A ver, dos preguntas más. Una, dale. Digamos, si te parece de compartirnos un ejemplo, digamos, en donde te hacen resultados como muy desafiantes, digamos, llevar a cabo ese tipo de conversaciones. Y la segunda,
es, además de las que ya diste, porque a lo largo de esta conversación ya fuiste dando, digamos, algunas recomendaciones, ¿qué más agregarías, digamos, para que sea, para que salga lo mejor posible, sobre Bien. todo en los ambientes de trabajo? Bueno, mira, conversaciones difíciles he tenido muchas a lo largo de mi carrera. Y reconozco que muchas veces eran difíciles porque yo por distintos motivos no las quería afrontar y después algunas resultaron mejores, otras resultaron peores, pero bueno, es parte de lo que afrontamos día a día. Recuerdo una situación que fue compleja porque era vinculado a desempeño. La persona que estaba gestionando ese equipo se va de la empresa y cuando un nuevo manager toma ese equipo nos encontramos con 2 casos graves de desempeño muy por debajo de lo que se esperaba y que no se habían tomado ninguna acción previa. Incluso estaban las evaluaciones de desempeño con un nivel bajo, pero no se había tomado ninguna acción, no se había hecho nada y era totalmente fuera de término que teníamos que tener esa conversación y encima con una persona que no había tenido todavía la posibilidad de hacer una evaluación más profunda. Se encontró con esta situación al tomar el equipo. Entonces, en ese caso, la parte de la preparación fue evaluar todo este caso, entender el contexto, entender qué teníamos documentado, qué no, qué opciones teníamos. Y lo que se hizo básicamente fue cambiar un poco el proceso que normalmente manejamos para estos casos, rehacer algunas cosas, empezar más de atrás y plantear también otras alternativas. Es decir, hubo mucha preparación y toma de decisiones de decir cómo encaramos esta situación con este contexto, porque no se había seguido el proceso normal. En este caso, lo que yo te decía de la estructura, de los procesos, de toda esa definición que tiene que estar, estaba en la organización. Lo que falló fue la ejecución. No se cumplió. Entonces, teníamos que limpiar primero esa situación con las personas porque ellos sabían que si hay un problema se va a trabajar de esta manera y eso no se cumplió. Y eso estaba del lado de la organización, porque quien gestiona el equipo en definitiva está representando a la empresa y si no cumplió con su trabajo es parte que nosotros tenemos que ocuparnos. Así que ahí tuvimos que pensar cómo rearmarnos para afrontar esto de una forma que pudiera resolver la falta que había estado al lado de la empresa, esa falencia de no haber cumplido con el proceso tal como se debía, darle a las personas el trato que la empresa se comprometía con ellos y al mismo tiempo atender esa situación y poder resolverlo en los próximos pasos. Así que en ese caso incluso el inicio de la conversación la llevé adelante yo porque la persona que estaba gestionando el equipo recién los estaba conociendo. Entonces yo tuve esa conversación, establecí ese contexto, establecí lo que íbamos a trabajar, les dimos opciones, de hecho, para que también pudieran elegir y en base a eso luego sí ya moví la conversación al ámbito con manager, con equipo, como para continuar trabajándolo. Eso nos requirió como unos pasos extra fuera de lo normal y bueno, entender que en esa situación era más conveniente que la conversación fuera con recursos humanos en vez de con manager porque había temas que excedía a esa relación y necesitábamos atenderlo más a nivel organización. Y después me decías que otro extra agregaría de recomendación. Algo muy bueno es dejar documentado. No tiene que ser una documentación formal, pero luego de nuestra conversación, dejar un resumen de las notas. Esto fue lo que se conversó, esto es lo que acordamos, esto es lo que vamos a hacer. Porque esas conversaciones en el momento pueden ser también muy emocionales, tener muchos componentes emocionales y que entonces no quede tan... Después la persona se quede pensando y quizás hay cosas que no las recuerda o que no quedaron tan claras, que en el momento de la conversación se perdieron. Entonces, puede ser simplemente mandar un mail y decir, bueno, conversamos este es el resumen, ¿estás de acuerdo? ¿Me olvidé algo? ¿Agregarías algo más? Y ahí ayuda a validar lo que conversamos y decir, sí, estamos alineados, esto es lo que pasó
esto es lo que acordamos. Y además sirve para que si a futuro vuelve a haber algún inconveniente, podamos decir, bueno, mira, esto era lo que habíamos hablado la vez anterior, ¿qué pasó? Que o algo no se cumplió o volvemos a estar en la misma situación. Entonces, esa es una buena práctica que recomiendo mucho que se haga. Bien, bárbaro, gracias. Te sumo una pregunta más. Dale. ¿Qué es lo que vos ves, digamos, en tu experiencia personal, de positivo al momento de gestionar este tipo de conversaciones, ya sea dentro del área, digamos, que estás vos y para con otras de la empresa? Bien. Creo que Ese dos momento cosas. feliz, por así decirlo. Creo que dos cosas. En muchos casos te vas a sorprender que los resultados son muy buenos. Es más a veces ese temor que tenemos de ir a la conversación y después terminamos y decimos, fue muy positiva. Y que incluso la otra persona te dice, gracias por que hayamos hablado esto. Me da la oportunidad de entender cómo se está percibiendo, me da la oportunidad de hacer un cambio. Se valora mucho esa transparencia y el abrir esa conversación para dar lugar a resolver esas situaciones. Eso por un lado. Por otro, que te evita problemas a futuro. Normalmente si hay un punto de dolor, no se va a resolver solo. Y lo único que va a hacer es que va a crecer. Y va a crecer y va a crecer y en un momento vamos a querer hablar del tema, pero ya va a estar muy desgastada la relación. El problema va a ser muy grande y te vas a encontrar que cuando lo hablas, además de que vos vas a estar en un nivel ya de cansancio, podemos decir, con ese tema, o que el problema ya va a ser tan grande que es difícil volver a resolverlo, te vas a encontrar con que la persona te va a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y va a tener razón. Entonces, poder atender estas conversaciones a tiempo te ayuda a evitarlo, te ayuda a evitar que esto empeore y que después sea algo no posible de resolver. Entonces, lo positivo que tiene es que resolves cosas. Te sacás eso que está siendo una molestia, que está generando un dolor dentro de la organización, porque a veces no es a vos directamente, pero puede ser a otra persona del equipo, puede ser a un cliente, puede ser a la misma persona incluso, y que no lo está viendo, que no está viendo por qué, qué es lo que no está funcionando. Y segundo, te digo que muchas veces nos sorprendemos con los resultados positivos. Una conversación que pensaste que iba a ser mala, la persona te agradece y te agradece porque le estás dando la oportunidad de hacer cambios, de mejorar algo. Entonces, es mucho más saludable para la cultura organizacional, para el funcionamiento de esa organización y para cada persona el poder generar estos espacios de conversaciones, y creo que tenemos que promoverlos, tenemos que ser muy proactivos, no llegar a que las cosas ya estén en malas condiciones, sino estar alertas y cuando algo no está funcionando, hablemos. Es mucho más saludable para todos. Bien. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por este espacio, por tener esta conversación y, bueno, compartir tu experiencia. Te agradezco muchísimo. Ahora sí, la última pregunta. Gracias a vos, Laura, gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Si alguien de la audiencia lo quiere hacer. Por supuesto, me pueden seguir en LinkedIn, me encuentran con mi nombre, Luciana Leuci García. Ahí si quieren me pueden mandar un mensaje. Si no, también tengo mi Instagram, que lo uso a nivel profesional, es también Luciana Leuci García. Así que por las dos redes, las que les resulte más, las que utilicen más, me pueden contactar, me pueden escribir y encantada de que charlemos y bueno, intercambiemos experiencias. Esto siempre se aprende. Tener este tipo de conversaciones es práctica, mucha práctica, y siempre nos vamos a encontrar con cosas nuevas que no estamos tan seguros de cómo resolver, así que se aprende mucho del intercambio con otros, así que encantada de que me escriban. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vos. Y hasta la próxima. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan en cada uno de los episodios. Y gracias a los speakers que participan en cada uno de los episodios. Te invitamos a brindarnos tu feedback sobre nuestro podcast para seguir mejorando y seguir contribuyendo
a la comunidad, tanto de gestión humana como en general. Si te interesa participar de este podcast, te invitamos a completar el formulario que lo encontrarás en la página web o a conectarte con nosotros a través de nuestros diversos canales. Si te gustó, te invitamos a compartirlo entre tu red para que llegue a otros profesionales que tal vez se puedan beneficiar del aprendizaje que se transmite en cada uno de los episodios. Hasta la próxima.